Muéstrame. Los labios de Sasuke se tensaron ante la orden de la princesa de la destrucción. Era exactamente lo que había acordado, pero eso no hacía que el dolor de recibir órdenes fuera menos doloroso para su orgullo. Resoplando levemente por la nariz, el Uchiha levantó la mano y buscó profundamente en sus reservas de poder. El relámpago parpadeó, al principio en silencio, pero se convirtió en una cacofonía sorda de chirridos mientras Sasuke vertía más energía mágica en el Chidori. Reproducir su jutsu característico fue más fácil con la fuerza extra que le dieron las piezas malvadas, pero el drenaje aún se notaba. La luz roja comenzó a filtrarse de la piel de Rías, curvándose como niebla alrededor de su brazo mientras chasqueaba la lengua en sus pensamientos. Tomando la mano envuelta en Chidori de Sasuke, a pesar de la instintiva sacudida de su peón, pasó un pulgar pensativo por la piel de la palma de Sasuke. No es terrible, para alguien que fue autodidacta. Rías declaró después de un momento, aflojando su agarre y cruzando los brazos debajo de su pecho. No había ni una mancha de canto en un solo dedo. Su poder de destrucción la protege fácilmente contra el débil crepitar de la magia de Sasuke. ¿Qué más puedes hacer? Puedo darle forma. Sasuke forzó al Chidori con más fuerza, delimitando la iluminación hasta que un rayo blanco frío salió disparado y abrió una zanja poco profunda en el césped del césped de Rías. Algunos. Añadió de mala gana. Los intentos de recrear el Chidori Eisou eran demasiado inestables para ser utilizados en combate. Las cejas rojas se hundieron cuando Rías consideró la rasgadura en el suelo. ¿Ningún otro hechizo? ¿Qué tipo de emociones estás sintiendo? ¿Cómo estás lanzando tus hechizos? Apretando los dientes con una mezcla de molestia y autodisgusto, Sasuke apagó el Chidori. Ese es el único hechizo. Sin un instructor formal en magia, Sasuke no tenía idea de cómo comenzar, ni siquiera el hechizo más básico de la magia diabólica. Otis le había dado algunos consejos sobre cómo sentir la energía dentro de él y moverla, pero no le había alimentado mucho en teoría. El Chidori era instintivo, incluso si la energía mágica no era precisamente como el chakra, estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera salir adelante, generando el rayo y moldeándolo sin ninguna información fuera de las vagas pistas de Otis. No tenía ni idea de cómo abordar cualquier otra cosa. No siento emoción. Estoy tranquilo. Simplemente convoco la cantidad correcta de energía, la convierto y la libero. Una breve expresión de sorpresa cruzó el rostro de su amante antes de que Rías soltara una breve carcajada y sonriera. Veo un verdadero principiante. Estás lanzando magia como si fueras un humano. La magia del diablo, o la magia de los ángeles para el caso, no se trata de cálculo. Es más que mover teóricamente energía con un estado mental tranquilo. Requiere una cierta pasión. Invocando un látigo carmesí de poder, Rías lo agitó lánguidamente y cavó una zanja más ancha y profunda en el suelo que el Chidori Eisou de Sasuke. Somos criaturas de la emoción, y para hacer que tu magia realmente te responda, necesitas sentir. Mira dentro de ti mismo y decide lo que quieres en tu vida. Admítelo y rehúsa avergonzarte de ello. Tu magia no es más que una herramienta para lograr tus metas. Mientras no reprimas tu ambición, te responderá. Cuanto mayor sea la fuerza de tus deseos, mayores serán tus hechizos. Deseo. Sasuke se mordió el interior de la mejilla, los ojos oscuros se posaron para mirar los agujeros que habían abierto sus hechizos. ¿Qué deseaba para sí mismo? La persecución interminable de su juventud por venganza y poder, ¿había sido eso lo que Sasuke había querido o lo que sentía que era su deber cumplir? Después de que Naruto lo había vencido durante el Mugen Tsukuyomi, Sasuke había vagado por el mundo durante años en busca de paz y expiación. Sin embargo, había surgido esa búsqueda de un reconocimiento sincero de que él tenía la culpa, o era simplemente masoquismo cultivado por el reconocimiento de su derrota. Y luego vino al nuevo mundo y decidió que iba a establecer el clan Uchiha como un nombre digno de respeto. ¿Realmente quería deconstruir el clan o era solo un persistente sentido de obligación filial? Tómate tu tiempo, Sasuke-kun. Rías extendió la mano para apretar el hombro de Uchiha. No es una respuesta que pueda encontrar en un momento. Incluso puede llevar años. El único que puede decidir es usted. Mientras tanto, comenzaremos con algunas invocaciones básicas. Con una última palmada, la princesa de cabello carmesí dejó a Sasuke solo en la luz del sol artificial. El sudor corrió por los costados de Naruto mientras jadeaba por respirar. La espada desafilada del bastardo resbaló de su sudor, deslizó los dedos acalambrados y cayó al suelo con una nube de polvo. Okita Souji miró al heredero Gremori con una expresión en blanco. Los ojos penetrantes de uno de los mejores espadachines del inframundo percibieron el agotamiento que temblaba a través de los músculos de Naruto. Eso es suficiente. Souji declaró, enfundando la espada del torneo y colocándola en uno de los estantes de armas que colgaban de las paredes.
Tan pronto como se guardó el arma, la expresión del caballero se onduló. El sensei Stern fue reemplazado por el sonriente tío, y Souji alborotó burlonamente los hilos rojos de Naruto. Mejor suerte la próxima vez, niño. Puedes apostar tu trasero. Naruto resopló, viendo cómo el caballero de su padre salía pavoneándose de la arena de duelo de la casa principal de la familia Gremory. Gimiendo por la punzada en la espalda, Naruto se inclinó dolorosamente para reclamar su arma. Todos los músculos prácticamente gritaban de malestar. Otro día, otra paliza. Sin embargo, las palizas valieron la pena. Naruto nunca se había considerado un gran espadachín, y el estilo de lucha caótico de su primera vida era inútil sin todos los Kage Bunshin para tapar los agujeros en sus defensas o compensar su ofensa más débil. Incluso si Naruto era un prodigio mágico con el poder de destrucción de la familia Bael, había tenido que reconstruir todo su arsenal de taijutsu desde cero. No fue fácil volver a entrenar sus instintos, incluso media década después de haber convencido a sus padres de que se centraran en cultivar sus habilidades físicas en lugar de las mágicas, el pelirrojo todavía se encontraba deslizándose hacia formas antiguas. No sucedió con tanta frecuencia como cuando Naruto había comenzado a recibir instrucciones del caballero de su padre, pero una vez en una luna azul vaciló. Los viejos hábitos son difíciles de morir, y los hábitos shinobi son más difíciles que la mayoría. Tropezar así era inaceptable. En el inframundo, los 72 pilares tenían tanta riqueza que reunir más era irrelevante. La única forma de ascender en la sociedad era mediante la fuerza y las conexiones. Como hijo de Satanás y primo del heredero del rey del infierno, Naruto tenía muchas conexiones. Pero las conexiones por sí solas no lo harían parte de la próxima generación de Satanás. Naruto tenía que ser fuerte, más fuerte de lo que lo haría el talento natural con el poder de destrucción. Ser el duque Gremory le daría el mismo poder de voto en el Senado que Satanás, pero la pelota se detuvo allí. Los 4 Satanás formaban el mando militar de cualquier esfuerzo bélico en Gehenna, y a pesar de tener menos poder de voto que los príncipes, el archiduque o el gran rey, el título de Satanás en sí mismo tenía un prestigio que solo era segundo después del gran rey. Todos los Satanás gobernaban los territorios de los clanes que alguna vez pertenecieron a los antiguos clanes de Satanás, por lo que tampoco iba a tener que renunciar a dominar un dominio si se convertía en Satanás. Naruto necesitaba la autoridad que venía con la prestigiosa oficina. De lo contrario, no podría apoyar a Saiyaok. Al principio había sido extraño seguir voluntariamente a otra persona. Durante su primera vida, Naruto había sido un pionero. Había tenido que hacer su propio camino y motivar a otros a seguirlo por ese camino. Era la única forma de sobrevivir sin caer en la desesperación, y la única forma de lograr los sueños que había heredado de Jiraiya Sensei y sus padres originales. Incluso después de haber sido llevado a una nueva vida, Naruto tenía fe en aquellos a quienes había inspirado para seguir avanzando. Sasuke podía ser casi profundo una vez en una luna azul, y tenía razón al dejar Konoha y su futuro en manos de sus camaradas. Gehenna era más malvada pero más idealista que las naciones elementales. Había un grupo de personas mucho más grande que se rebelaba contra el sistema que en casa. Pero los pecados de la gente del Sheol fueron mucho más atroces. La gente puede haberse asesinado entre sí por dinero y venganza en su primera vida, pero al menos la esclavitud y la tiranía no eran parte del tejido social. Las naciones elementales no tenían contrapartida para alguien como Diodora Astaroth, que corrompió y violó a las doncellas ante la risa de sus compañeros. Tal perversión pudo haber existido, pero no se entendía como parte de la alta sociedad. Afortunadamente, se había criado en un hogar que no toleraba esas cosas. Circe había sido fundamental para derrocar a los antiguos satanes y reformar el gobierno de Sheol. Si el inframundo actual en el que vivía Naruto era corrupto, al menos ya no era completamente malvado. El consumo de almas humanas era ilegal y los plebeyos estaban libres de servidumbre. Quizás era el humano en él mostrándose, pero Naruto no podía estar satisfecho con eso. Y no tendría que estarlo. Se acercaba el cambio. Había demonios, viejos y jóvenes, que no tolerarían el sistema actual. No era Naruto contra el mundo una vez más. ¿Cómo lo había dicho su primo? Un inframundo donde cualquier demonio, independientemente de su origen, puede hacer realidad su sueño. Un mundo como ese era un mundo por el que valía la pena luchar. Incluso podría valer la pena morir por un mundo como ese. Azazel no pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda cuando Michael entró en su oficina. El líder de los Grigori era poderoso, sin duda. Si no lo hubiera sido, Dios nunca lo habría encargado de cuidar a la humanidad hace tantos años. La oscuridad de sus alas fue testimonio del poder que lo llenó a pesar de su caída en desgracia. Pero incluso si las alas de Azazel eran oscuras como el vacío, las de Michael eran doradas y brillantes como el sol.
La guerra en el cielo había sido hace miles de años, pero el recuerdo del gran y terrible poder del arcángel perduraba. Michael podría ser el genial estadista al que se le podría atribuir más que a nadie el movimiento hacia la paz entre sus facciones, pero eso no significaba que Azazel pudiera olvidar esa terrible ira. Yo. El líder de los Grigori sonrió, rechazando el deseo irracional de luchar o huir. Me atrapaste en un mal momento, ¿hay alguna posibilidad de que pueda convencerte de que regreses más tarde? Azazel estaba vestido con nada más que una bata de dormir arrugada. Bolsas oscuras colgaban debajo de sus ojos, y sus mechones rubios y ébano mezclados estaban tan desordenados que un pájaro podría anidar en ellos. Michael le devolvió la sonrisa, los ojos verdes se suavizaron. Estoy trabajando duro de nuevo, veo. Pasando por encima de las cajas de pizza que cubrían el suelo, el líder del cielo apartó las cortinas y abrió una ventana. La expresión de Circe fue un poco menos acogedora. El olor fétido del olor corporal sin lavar y la comida vieja hizo que el satán carmesí arrugara la nariz. ¿Cómo te va?, preguntó el diablo, barriendo la habitación con un remolino de luz roja para disolver la basura apilada. Combinado con la brisa de la ventana abierta, hizo que la oficina de Azazel oliera casi instantáneamente más fresca. Ah, bueno, ya viene. Toma asiento. Azazel se rascó la nuca sin afeitar de la barba y se dejó caer en la silla detrás de su escritorio. Tengo que dárselo al viejo, crear Sacred Gears es mucho más difícil de lo que esperaba. Me pregunto si también dependen del sistema para su estabilidad. O tal vez simplemente lo usó para distribuirlos a los humanos. ¿Tienes algún consejo para mí? Empujó al arcángel, obteniendo a cambio una sonrisa suave. Imagínate. Azazel podría haber sido un ángel caído, pero incluso cuando era un ángel normal no estaba al tanto de los secretos de cómo funcionaba el sistema de Dios. Nadie sabía realmente cómo Dios había podido aprovechar el poder de la oración con su sistema. Todos los dioses obtuvieron poder de la fe humana, pero el Dios de la Biblia había avanzado 100 pasos más allá. Nadie entendió realmente qué era realmente el sistema, ya sea un hechizo o una máquina o una forma de vida artificial. Michael fue aún más reservado al respecto de lo que había sido el anciano. Si Azazel hubiera pensado que se saldría con la suya, habría exigido acceso para estudiarlo durante las negociaciones de paz. Michael miró los sofás de Azazel con una expresión vagamente dudosa, pero el comandante supremo del cielo finalmente se dejó caer sobre uno de ellos. Circe fue mucho menos educado, clavando abiertamente un dedo en la tela en busca de suciedad antes de derrumbarse y sentarse frente al arcángel. Ah, bueno, Azazel no podía culparlos. Probablemente fue culpa suya por oler a cloaca. Cuando se sentía cerca de un gran avance, el gobernador general tenía la tendencia a concentrarse obsesivamente en sus experimentos. Se olvidaron de dormir y bañarse, y la única razón por la que incluso comió fue porque su vicegobernador general pasaba de vez en cuando con algún tipo de comida. Shemasai dijo que esta vez habías estado escondido durante 3 semanas. Circe suspiró, tirando del cuello crujiente de su elegante ropa noble. El satán probablemente estaba celoso de que Azazel llegara a vivir en un barrio bajo mientras él estaba metido en atuendos recién almidonados varias veces al día. Ah, bueno, fue culpa del niño por hacer el nudo con la vieja bola y cadena. Graifia podría ser una de las mujeres más hermosas que Azazel jamás había visto, con hermosas tetas y un dulce trasero, pero eso no la hacía menos tensa. Aún así, 3 semanas. Eso debe ser algún tipo de registro. Invocando un cigarro con un destello verde de magia, el ángel caído lo encendió y aspiró la embriagadora mezcla de humo y especias. El rojo cereza de la punta ardiente brilló y Azazel exhaló lentamente. Ahora bien, aunque no me importa que ustedes dos pasen por aquí, dudo que esta sea una llamada social. Entrelazando sus dedos, Circe colocó sus codos sobre sus rodillas y le dio a Azazel una mirada fija. Desafortunadamente, tienes razón. Hemos tenido más problemas para avanzar hacia el tratado de paz. Azazel apretó los labios con molestia, inclinándose hacia atrás para apoyar los pies en su escritorio. No hay necesidad de ser diplomático al respecto, Circe. Creo que estamos más allá de la formalidad y otras tonterías. Déjame adivinar, Cocabiel está provocando problemas otra vez. ¿Qué está haciendo esta vez? El ángel caído pudo haber pasado 3 semanas sin dormir, pero aún era un genio, y no era tan difícil adivinar que habría más quejas sobre ese alborotador en particular. Está interfiriendo con los humanos de nuevo. Intervino Michael, un leve ceño fruncido se abrió paso en el rostro del gentil arcángel. Está robando almas, asesinando a figuras clave en varias organizaciones de interés, y liderando a su cuadro en asaltos deliberados contra nuestros aliados, así como cazando ángeles y demonios que puede atrapar por su cuenta en el mundo humano.
Pellizcándose la nariz por el dolor de cabeza del edificio, Azazel convocó una copa de brandy y tomó un sorbo fortalecedor. Bien, bien. Lo controlaré. Tal vez le ordene que entrene a los jóvenes o algo para mantenerlo ocupado. No es mi culpa que él todavía piense que estamos en medio de la guerra o algo así. Azazel. Toda amabilidad se deslizó lejos de la expresión de Michael, dejando una austeridad inquebrantable y fría. No era el ángel humilde, sino el general de los ejércitos del cielo hablando ahora. Estas son las garantías que nos has hecho antes. Ya no podemos aceptar promesas simples. Estamos caminando por el camino hacia la paz, pero la paz con el cielo requiere ciertos sacrificios por parte del inframundo. No está en la naturaleza de los ángeles para aceptar el abuso de los mortales. Nuestro Padre no nos diseñó para tolerar el mal, y si lo habilitas, volverás a ser nuestro enemigo. Mirando al arcángel de rostro en blanco, el Satán carmesí suspiró. Las acciones de Cocambiel son más serias de lo que crees, Azazel. Un ángel caído pícaro no podría poner en peligro la paz, incluso si estuviera deambulando atacando públicamente a la gente. Pero un ángel caído con seguidores a sus espaldas y actuando sin represalias de su gobierno puede hacerlo. A medida que más y más demonios escuchan sobre la forma en que Cocombiel se está enriqueciendo y ganando poder sin censura, se vuelve más difícil para los Satanás sofocar la disidencia. Parece que los estamos sometiendo a un doble estándar, y las demandas de que nosotros también empezar a abusar del mundo humano una vez más crecer. No es tan fácil como parece. Azazel señaló a la defensiva. Como usted dice, Cocambiel tiene gente que lo respalda. ¿Qué puedo hacer yo? Imprisonel. Kill no quiero iniciar otra guerra civil dentro de los Grigori, el último cuando decidimos redactar un tratado de paz era malo suficiente. No es como si tuviera sangre de sobra por aquí, ¿sabes? Le he advertido muchas veces, pero sigue actuando mal. Michael negó con la cabeza y siguió insistiendo. Esta paz es importante para todos nosotros. Ángeles, ángeles caídos y demonios por igual. Entiendo que no quieres encender otro conflicto dentro de tu facción, pero debes actuar. Instó el arcángel, no sin amabilidad. Derramar sangre u ordenar la violencia nunca es una opción fácil, pero ya no podemos darnos el lujo de opciones fáciles. ¿Permitirá que su renuencia al conflicto reavive la gran guerra? Podemos proporcionar ayuda si la necesita. Sirsex se apresuró a ofrecer, no le gustó el oscurecimiento de la expresión del gobernador general. Abierto o encubierto. Lo que sea que necesites, estaremos allí. No queremos que pienses que este es un método indirecto para debilitar aún más a tu gente. Si surge un conflicto, estamos listos para estar en el campo de batalla a tu lado. Los ojos rojo vino de Azazel cambiaron con frialdad de Satanás a Arcángel antes de soltar un bufido. Echando hacia atrás el vaso apretado entre sus dedos, el ángel caído bebió el resto del brandy de un trago. Descartó el vaso con un destello de magia más brillante de lo necesario. Bien entonces. Azazel declaró en un tono amargo. Voy a lidiar con él. Pero juro por Dios que si te necesito entonces es mejor que estar allí. Por supuesto. Ambos se apresuraron a tranquilizarlo. Che. La mirada de Azazel se movió de los dos líderes de facción sentados en sus sofás para mirar con oscura consideración las notas desordenadas esparcidas sobre su escritorio. Te avisaré cuando lo manejen. No te sorprendas si desaparece de repente. Y por el bien de sus propios estómagos, será mejor que no pregunten qué pasó con el futuro compañero de Azazel. La investigación de Sacred Heart podía volverse bastante espeluznante y esos dos parecían demasiado elegantes para ello. Sona-chan. Su párpado izquierdo tembló. Los dedos apretaron las páginas de su libro con agravio antes de que el diablo se viera obligado a dejarlo a un lado para que no lo dañara. Naruto, tono. Sona enfatizó el sufijo formal diferente en comparación con su demasiado familiar Chan. ¿Hay algún asunto en el que pueda ayudarte? Seguro. Chilló Naruto, agarrando su mano y sacando al diablo más alto de su asiento. Me siento un poco interesado en el negocio de un lugar de diversión. La heredera Citri frunció el ceño y casi tiró de su mano hacia atrás, pero el brillo de astucia dentro de los ojos azules de la heredera Gremory la detuvo. Naruto era alegre y contundente sin tener en cuenta el espacio personal o la defensa de la dignidad formal de su puesto, pero no era estúpido. Si la miraba con astuta expectación mientras inscribía encubiertamente un círculo de teletransportación, había más bajo sus pies que su única marca de diversión. Un círculo rúnico rojo giró debajo del par de demonios, disparándolos para dispersarlos en glóbulos de luz mientras los barría por el espacio. Una y otra vez Naruto invocó glifos de teletransportación, barriéndolos por el inframundo a un ritmo vertiginoso. Algunos de los lugares que Sona reconoció y otros que no. La arena de duelo de la casa principal de Gremory. Un campo de girasoles. El camerino de Rías.
Una roca junto a un arroyo burbujeante. La biblioteca de Satán Beelzebub. Una jungla humeante. La finca más cercana a su propia finca. A medida que pasaban los lugares, Sona se puso más aprensiva. Naruto no estaba simplemente saltando por diversión. Saltaba al azar, esparciendo su firma mágica por todo el inframundo. Como si lo estuvieran siguiendo actualmente, o al menos estuviera tomando precauciones para no serlo. Suficiente. Ella declaró mientras se alejaban del sitio de construcción de su escuela de Latin Game en Nauros a una meseta estéril. Sona sacó su mano del agarre del pelirrojo, tragando saliva con dureza cuando Naruto se volvió para ofrecerle un encogimiento de hombros. Está bien, estamos aquí de todos modos. ¿Qué se supone que es aquí? Yo. Una voz profunda intervino, interrumpida por pasos pesados mientras el dueño se movía detrás de ellos hacia el campo de visión de Sona. Ya veo que lo hiciste aquí en una pieza, Sona Citri. El cabello oscuro como la medianoche y los ásperos planos de su rostro le resultaban tan familiares como los de Naruto. Sairaor Bael. Sona dio un paso atrás y reajustó sus lentes con una expresión helada. ¿Qué deseas? Por lo general, habría ofrecido un respeto mucho mayor al diablo, que actualmente es el siguiente en la fila para el trono del inframundo, pero su temperamento se estaba agotando un poco. No le gustó que la sacaran de sus estudios sin previo aviso y la arrastraran a una búsqueda inútil. Esa era más el área de especialización de su hermana. Tarareando con vaga diversión por su lucha, Sairaorg apoyó el puño en las caderas. La lenta acción hizo que todos los músculos de sus brazos y estómago se ondularan, y Sona de repente se dio cuenta de que, si bien Sairaorg parecía un bondadoso humano de 17 años, en realidad tenía más del doble de su edad y era visto como el más fuerte de su generación. Naruto golpeó a su primo en el estómago, lastimando su mano más que al heredero Bael. No te burles tanto de Sona-chan. El chico Gremory refunfuñó, sacudiendo el dolor en sus dedos. Bien, bien. Sairaor despidió al diablo más joven, sus ojos violetas nunca se apartaron de la heredera Citri. Escuché que estás interesado en construir una escuela de Latin Game. Naruto ya me lo contó, pero quiero escucharlo de tu propia boca. ¿Cuál fue exactamente el propósito de esta reunión? Sus aspiraciones no eran un secreto. Sona frunció el ceño con confusión, pero respondió de todos modos. Sí. Creo que el potencial real de nuestra especie no está ligado a las líneas de sangre. Es importante para el avance de nuestra especie que todos los demonios, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de crecer y alcanzar su potencial. ¿Oh? ¿Pero cómo se supone que nuestra sociedad va a lidiar con eso? ¿Elevar a los plebeyos al nivel de los 72 pilares, no ves algo malo en eso? Contraatacó Sairaorg, poniendo una mano ociosa sobre la cabeza de Naruto y alborotando los mechones carmesí sin tener en cuenta los graznidos indignados de su primo. La expresión que cruzó el rostro de Sona fue de sufrimiento. Había escuchado todos esos argumentos docenas de veces antes. Pasando una mano sobre su falda hasta las rodillas, la chica de cabello oscuro se encontró con la mirada de Sairaorg. Si los plebeyos estuvieran destinados a ser solo plebeyos, ¿por qué existe el Latin Game en primer lugar? El linaje y la historia no pueden ser una preocupación para el Estado si están dispuestos a dar la bienvenida a los plebeyos más fuertes a las clases altas. Además, el 72 los pilares siempre han derivado su nobleza y autoridad gobernante del simple axioma de que el poder hace lo correcto. Según su propia filosofía, si las masas los derrocan tan fácilmente cuando se les ofrece a los plebeyos las mismas oportunidades de educación, entonces no son demasiado débiles. ¿Gobernar en primer lugar? Sairaorg inclinó la cabeza con consideración, mirando a la intrépida heredera. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ah, buena respuesta. Muy bien. Bueno, entonces, el heredero del clan Bael le sonrió. ¿Quieres unirte a mí para cometer traición? El cerebro de Sona se quedó en blanco y se quedó boquiabierta. ¿Eh? Traición menor. Naruto aclaró inútilmente, finalmente soltando la mano de su primo con una mirada furiosa. Llámalo traición mayor, hace que suene más dramático. ¿Pero no sería eso como publicidad falsa o algo así? Traición. Sona pronunció débilmente. ¿Qué clase de conspiración absurda estaban tramando estos tontos? Bueno, en realidad no es traición. Sairaorg se encogió de hombros, moviendo los ojos para escanear el horizonte. No tiene nada de ilegal. Supongo que es más una revolución filosófica. ¿De qué otra manera la llamas cuando eres un traidor a la ideología gobernante? Recuperando la compostura, Sona se ajustó las gafas antes de comentar secamente. ¿Qué tal la revolución filosófica? O tal vez literalmente cualquier otra cosa, algo que no sea un crimen capital. Incluso llamarlo esa cosa sería mejor. Gimiendo, Naruto le dio a Sona su mejor puchero. Ah, pero ¿dónde está la diversión en eso? Escucha.
El heredero del clan Bael se puso serio. Me gusta esa explicación tuya. En lo que a mí respecta, simplemente no la has tomado del todo. Si puedes admitir que la autoridad de los 72 pilares podría ser defectuosa porque puede que no sean los más fuertes, intenta yendo un paso más allá. ¿Por qué estamos gobernando este inframundo con la fuerza en primer lugar? ¿Qué tiene que ver el poder puro con el buen gobierno? Nada. Por un centavo, por una libra por así decirlo, supuso la heredera Citri. El éxito de la gobernanza surge de una administración eficiente y justa preocupada por el bienestar de una nación en su conjunto, en lugar de una colección de oligarcas. No es algo tan plebeyo como la democracia, que se corrompe fácilmente por el poder del dinero, sino algo que difícilmente es una aristocracia hereditaria ya sea. Que es exactamente el sistema que tenemos ahora. Saira Org aprovechó su último punto. Pero no tenemos que mantener un sistema así. Los tres aquí nacimos en el poder bajo la aristocracia. Además, ustedes dos están relacionados con los satanás actuales. Bajo el sistema actual, podríamos alcanzar legalmente el poder sobre él. Y habiendo tomado ese poder, reformamos el sistema en sí. Podemos hacer algo más grande que aumentar las oportunidades de la clase baja. Podemos hacer un mundo donde todos puedan lograr sus sueños. El heredero del clan Bael le tendió la mano. Resoplando exasperada, Sona negó con la cabeza antes de tomar la mano de Saira Org. Toda esta farsa fue innecesaria, tontos. Yo habría estado de acuerdo desde el principio. Ah. Frotándose la nuca, Naruto sonrió con nerviosismo. Bueno, eso tiene más que ver con mantenerte fuera de la lista de asesinatos de Lord Bael, ¿sabes? Exactamente, así que entiendo si quieres echarte atrás. Lord Bael no es alguien que ofrece misericordia a cualquiera que se le oponga. Ni siquiera a su propio hijo. Proyectando un aura de tranquilidad y comprensión, el diablo de cabello oscuro miró a los nobles más jóvenes. El riesgo real es que, si bien no hacemos nada contra la ley, siempre existe la posibilidad de que quienes se oponen a nosotros se enteren y decidan sacarnos. Un joven tonto aquí haya que grita idealismo no es nada. Una organización es algo que necesita ser aplastado. ¿Organización? ¿Qué tan grande es esta conspiración? Contándote. 11. Sin contar mi nobleza. 3. ¿Qué clase de idiota planea apoderarse del inframundo con 3 personas? Una pequeña nube de polvo se esparció por el aire mientras Sasuke colapsaba jadeando en el suelo. Koneko apoyó la barbilla en su mano y consideró al peón con una mirada dura. El adolescente de cabello oscuro era una extraña contradicción. Podía ver fácilmente cómo sus movimientos estaban diseñados para matar a la perfección, sin embargo, cada golpe era demasiado lento y demasiado débil. No tiene sentido. Ningún diablo alcanzaba el nivel de habilidad en taijutsu sin instrucción, pero si Sasuke hubiera recibido instrucciones, no debería golpear con toda la fuerza de un niño y moverse a la velocidad de un patán borracho. Eso no quiere decir que todos los demonios fueran creados iguales. La propia Koneko ciertamente golpeó más fuerte de lo que su tamaño y edad sugieren. Sin embargo, la falta de fuerza y agilidad de Sasuke estaba fuera de la norma, incluso para los demonios más débiles y no entrenados. Era casi como si fuera un humano. Tomar un descanso. Ordenó a Luchia inhalar innecesariamente. Sasuke estaba demasiado exprimido para continuar incluso si ella lo ordenaba. Pesando la delgadez del rostro del peón y la palidez de su piel, el necómata fue repentinamente golpeado por un destello de inspiración. Arrodillándose en la tierra, Koneko extendió la mano y se aferró al bíceps de Sasuke con un puño. Ella ignoró su sacudida de sorpresa a favor de pinchar el músculo con el pulgar. Se dio fácilmente bajo su dedo inquisitivo, y cuando pasó a tocar un tríceps y uno de sus cuádriceps, obtuvo el mismo resultado. Justo como pensé. ¿Qué es lo que pensaba? Sasuke gruñó con irritación, volviendo a ponerse de pie después de recuperar el aliento. Apenas apreciaba que un niño lo manoseara por todas partes, pero lo soportaría si ella lo hubiera hecho por una razón que no la estaba divirtiendo. Tus músculos están dando demasiado. Come más. ¿Qué? Las cejas oscuras como carbón se alzaron confundidas. Mientras se moría de hambre en el desierto, ciertamente estaba comiendo hasta saciarse ahora que se le suministraban alimentos de manera regular. ¿Qué tiene eso que ver con nada? No estás comiendo lo suficiente. Estoy comiendo hasta que esté lleno, bien. Koneko negó con la cabeza, mordiendo el interior de un labio antes de tomar una decisión reticente. Recógeme. No. Hazlo o no te entrenaré más. Haciendo una mueca de irritación, Sasuke negó con la cabeza pero se inclinó ante la orden. Todavía era demasiado pronto para alienar a sus instructores. El Uchiha al menos necesitaba recuperar algo de peso.
Enganchando sus manos debajo de las axilas de la chica de cabello marfil, Sasuke ignoró la mirada oscura que el Nekomata le dio a sus brazos a favor de levantar. Nada. Sasuke luchó más duro. Todavía nada. Resoplando frustrado, el Uchiha sujetó sus piernas y tiró con todas sus fuerzas. Finalmente habían despegado, con Eko colgando del agarre de Sasuke mientras su rostro comenzaba a sonrojarse. Eso es suficiente. Koneko se escabulló del agarre del peón, aterrizando levemente en el suelo y mirando con una sensación de vaga diversión mientras el color abandonaba las mejillas de Sasuke. ¿Entiendes ahora? ¿Eres grande para tu edad? No, tonto. Poniendo los ojos en blanco, la Nekomata golpeó a Sasuke en el hombro. Parecía que no lo conseguiría sin una conferencia completa. No comes lo suficiente, Uchiha Sasuke. Estás comiendo como un humano. Tener hambre durante tanto tiempo encogió tu estómago. Considera la diferencia de apetito entre tú y Naruto-sama. Come como un cerdo. Sasuke murmuró. No tenía nada que ver con ser un demonio. Naruto siempre se había llenado la cara, independientemente de la vida que estuviera viviendo. Fue una sorpresa que nunca se hubiera hinchado como una Kimichi en Konoha. No, él come como un demonio. Akeno no es un artista marcial, e incluso ella come más que tú. Todos somos demonios. No nos movemos más rápido y golpeamos más fuerte que los humanos sin ninguna razón. Nuestros músculos no solo son más eficientes, son más densos. Necesitas comer mucho más de lo que estás comiendo ahora. Por eso tu carne cede tan fácilmente cuando lo presiono. Lo suficientemente justo. En cierto modo, tenía sentido. Sasuke solo había comido unas pocas comidas con la nobleza de Rías hasta ahora, y durante todas ellas había notado sus porciones más grandes. No había pensado demasiado en eso, considerando que tanto Rías como Akeno tenían características bastante grandes, que requerirían un poco más de comida para mantenerse. Pero si los demonios en general necesitaban comer tanto, eso explicaba por qué había sido tan débil contra Don Aseek a pesar de toda una vida de habilidad en Taijutsu como Shinobi. Simplemente no había comido lo suficiente para ganar fuerza a pesar de su entrenamiento. Entonces tal vez deberíamos detenernos aquí para que pueda meterme la cara. Sasuke le sopló sarcásticamente. Eso sería ideal. Eres un verdadero motín, ¿lo sabías?